que vimos obtener ciertas determinaciones y acceder, digamos, a los hemoderivados. Pero bueno, ellos sí lo ven como de bajo costo y ampliamente disponible, sobre todo en relación a los antivirales, sobre todo en relación al remdesivir, que es uno de los que estaría demostrando así acortar tiempos de internación, ni hablar, digamos, en relación al costo del interferón beta 1B. Hay antecedentes alentadores, digamos, en el tratamiento con plasma convaleciente durante las epidemias de SARS y MERS en 2003 y creo que la de MERS fue en 2005. Siempre con estudios, digamos, de una calidad discutible, por supuesto, pero bueno, con datos alentadores. Bueno, el fundamento también de aplicar el plasma es proveer inmunidad pasiva a través de altos títulos de anticuerpos, potencialmente sería beneficioso. La efectividad del plasma no ha sido documentada en grandes ensayos clínicos aleatorizados. Esto es algo que publica Cochrane, digamos, como intentando estimular también justamente este tipo de estudios en relación al plasma. Y que lo que sí se vio de las experiencias previas es que la administración del plasma sería seguro. Aquí no lo tienen en cuenta los investigadores, pero se hizo referencia en la reunión anterior en cuanto a la experiencia que también tiene Argentina con tratamiento de plasma para la fiebre hemorrágica argentina. Bueno, las características de este estudio es que era multicéntrico, fueron 14 los centros, todos de los Países Bajos, abierto, o sea, un open label. Plasma versus cuidados estándar, no precisamente placebo, ya vamos a hablar un poquito de eso. Randomizado 1 a 1, esto lo hacían, digamos, cuando tenían un paciente que cumplía los criterios de inclusión, el médico tratante ingresaba a una página web y bueno, lo enrolaba y ahí le decía en qué rama correspondía que estuviera, con todos los datos que ingresaba, clínicos también, por supuesto. Se daba solo una dosis, por lo menos en principio, lo estipulado era que una dosis de 300 mililitros con títulos de anticuerpos de al menos de 1 en 80, aunque después hicieron un pool, digamos, de los donantes, que bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Comenzó el 8 de abril del 2020 y para tener un 80% de poder estadístico, ellos estimaban que tenían que tener una muestra de 426 pacientes, y definieron como una P significativa una estándar, o sea, 0,05. Los objetivos que se plantearon, bueno, como objetivo primario, la mortalidad a 60 días. Y los secundarios, que tenían, digamos, que hacer por lo menos hasta un año de seguimiento, es lo que se plantean al menos inicialmente, es evaluar el efecto de la administración de plasma sobre los días de requerimiento de internación, evaluar el cambio de la escala de gravedad, teniendo en cuenta como escala de gravedad una que publica la OMS específicamente para coronavirus, que toma 8 puntos y lo van a evaluar al día 0, 15 y 30. Ya vamos a ver esta escala puntualmente. Evaluar el cambio de la escala de gravedad en el subgrupo de pacientes que ya tenían un título basal de anticuerpos neutralizantes, tomándolo como basal y significativo a por lo menos 1 en 80. Evaluar el efecto de esos 300 mililitros sobre la mortalidad en los pacientes ingresados en la terapia intensiva. Evaluar el impacto de la terapia del plasma en la disminución del desprendimiento de SARS en las vías respiratorias. La seguridad de la terapia con el plasma. Y evaluar el impacto en la función pulmonar a largo plazo. Eso también, por eso hacían relación al seguimiento de por lo menos un año. Los criterios de inclusión, pacientes con enfermedad confirmada por PCR, o sea, sintomáticos y confirmados por PCR, que cumplían criterios de internación. La PCR debía ser positiva en el contexto clínico, por supuesto, y dentro de los 4 días previos a estar enrolados. El consentimiento informado debería estar bueno, aceptado la participación en el estudio, ya sea por el paciente o el representante legal, y la edad mínima era de 18 años. Los criterios de exclusión, que sean pacientes que estén participando en otro ensayo clínico de intervención, bajo la ley, bueno, de los Países Bajos, de Holanda, y en que los pacientes individuales se asignen al azar en diferentes opciones de tratamiento, básicamente que estén en otro estudio. La deficiencia de inmunoglobulina A
y que estén en ventilación mecánica invasiva por 4 o más días. Bueno, el flujo, digamos, de lo que era de los pacientes en el estudio, 204 pacientes fueron candidatos para ingresar y 118 fueron excluidos por distintos motivos. 86 pacientes finalmente fueron enrolados, digamos, aceptando el consentimiento y randomizándose, como lo había explicado anteriormente. El médico tratante ingresaba a una página web y ahí decían qué rama estaba. Era abierto, o sea que sabían si el paciente recibía plasma o plasma o cuidados estándar. 43 fueron asignados a los cuidados estándar y 43 fueron asignados al cuidado estándar más la administración de plasma. De esos 43, 2 pacientes recibieron una segunda infusión de plasma, o sea que 600 mililitros totales. El rechazo, esto es algo que me llamó la atención, que el rechazo del consentimiento fue el mayor determinante de la no inclusión. El temor a las reacciones adversas fue lo que determinó dicho rechazo. Si bien hay estudios que demuestran que es bastante segura la administración de plasma, o sea, no hay una incidencia y una prevalencia de reacciones adversas fuerte, la población, digamos, la gente tenía como cierto recelo. Fueron predominantemente los hombres los enrolados, la edad media, perdón, de en torno a los 63 años. Los síntomas en promedio llevaban 10 días, los pacientes con síntomas. 13 pacientes que fueron enrolados ya estaban admitidos en terapia intensiva con ARM, pero como habíamos dicho, tenían por lo menos de 4 días de ventilación mecánica invasiva. Y el 79% poseían títulos de anticuerpo con títulos altos. Esto es algo que condicionó el estudio y ya lo vamos a ver. Los criterios de inclusión para donar plasma. Esto, bueno, no sé si hay gente de hemoterapia, pero más que nada lo que ellos tenían en cuenta para elegir sus donantes es que tuvieran también la infección documentada por PCR, que se haya podido tipificar y también determinar el factor. Detecciones de cuerpos irregulares por lo menos a títulos de 1 en 32. Asintomáticos durante al menos 14 días, no necesariamente con PCR negativa, pero sí que hayan estado 14 días asintomáticos, consentimiento informado, por supuesto, para la extracción del plasma y resultados de serologías negativas, mínimo eso. VIH, hepatitis B, C, HTLV, sífilis. Donantes de plasma, lo que son los criterios de exclusión, menores de 18 años o ya mayores de 65, un peso por debajo de 50 kilos, historial médico de insuficiencia cardíaca, antecedente de transfusión reciente, esto no estaba especificado cuánto tiempo, pero bueno, que hayan recibido transfusiones recientemente, plasma, plaquetas o glóbulos rojos, antecedentes de trasplante de órganos o tejidos, eso sin temporalidad, historia de consumo de drogas endovenosas, diabetes dependiente de insulina, enfermedad crónica grave subyacente, como ser insuficiencia cardíaca, cáncer o accidente cerebrovascular. Y resultado positivo para anticuerpos HLA fundamentalmente. Bueno, entonces una vez que los pacientes cumplían los criterios de inclusión, se los randomizaba y se administraba plasma el día considerado día 0, 300 mililitros endovenosos en una única dosis. No ponen una tasa de infusión específica. En los distintos estudios hemos visto que es variable. El de Nación sugiere más, el nuestro sugiere más cercano a 5 mililitros kilo hora y por ejemplo, el de italiano acá, que también se está haciendo a nivel nacional, creo que está entre 8 y 10 mililitros kilo hora. Bueno, acá no lo especifica, pero bueno, era solo 300 mililitros. Pero si había ausencia de respuesta clínica, podían considerar los médicos intervinientes administrar una segunda dosis a los 5 días, que fueron de los 43 pacientes solamente 2, como habíamos visto antes, y evaluaban estos 8 puntos de evolución clínica de la OMS el día 0, el día de administración, se tomaba nota de ese estado, de ese estadio, a los 15 y a los 30 días, y la mortalidad se evaluaba el día 60.
Bueno, el estudio no pudo demostrar, si bien es importante destacar que no llegan al N esperado, eh, digamos, en los análisis estadísticos que hacen ajustados a la muestra que obtuvieron, no pudieron demostrar diferencias significativas en la mortalidad entre los grupos estudiados. No se pudo demostrar tampoco una menor estadía hospitalaria. La seguridad, replicando lo que varios estudios hacen referencia, es que es seguro el plasma en general. De hecho, hay más estudios en relación a seguridad que en relación a efectividad del plasma. La mayoría de los pacientes con coronavirus ya tenían altos títulos de anticuerpos neutralizantes al ingreso al hospital. Esto es sus pacientes, o sea, su sistema de salud, y en este estudio. No necesariamente en todos los pacientes, sabemos que existe una fase que puede ser asintomática, de incubación alrededor de los 15 días, y la media de enrolamiento de estos pacientes era en torno a los 10 días, como hace referencia a los autores previamente, y creen que eso ha condicionado un poco los resultados, que ya posiblemente hayan tenido los anticuerpos más que nada por esto. Sin embargo, insisten que el beneficio en pacientes que no tengan anticuerpos detectables o que sus títulos sean bajos, sí podría ser beneficioso. Insisten también en esto, en evitar enrolamiento en pacientes con largos periodos sintomáticos, ¿sí? Así sean síntomas leves que después evolucionan a graves, si el inicio de los síntomas hasta el enrolamiento es en relación alrededor de 20-30 días, ya se deberían descartar, y hacer la detección de anticuerpos previamente como pilar fundamental, lo cual es interesante, pero bueno, una limitación por lo menos en nuestro medio, porque además sugieren que sean cuantitativos. Y queda la duda si también administrarlo tempranamente al plasma podría cambiar la evolución, digamos, o el beneficio clínico de esta terapéutica. Eso ya lo plantean como hipótesis, que es lo que se viene hablando bastante, pero bueno, ellos hacen hincapié en esto también. Priorizar administrar el plasma, sobre todo a grupos de riesgo, con reciente inicio de los síntomas, vuelven a hacer hincapié en esto, que sería clave para identificar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse del plasma convaleciente. El mínimo nivel neutralizante, esto digamos ya tanto para los donantes como para los receptores, está en discusión. No hay, o sea, in vitro está relativamente definido cuál sería el donante, digamos, o el pool de anticuerpos que deberían tener los donantes para administrarlo. Pero bueno, también está en revisión eso. Y en relación al estudio, a este estudio propiamente dicho, que hacen referencia a que cada centro tenía un protocolo de cuidados estándar en el cual, si bien había quedado claro que no iban a poder participar los pacientes de otros ensayos clínicos, muchos, digamos, no tenían, por ejemplo, la administración de cloroquina, citromicina o lopinavir, ritonavir, como un ensayo clínico, sino como cuidado estándar. Eso fue algo que hizo un poco heterogénea la muestra en cuanto a lo que, en relación a este punto, y aún no se incluía digamos, la dexametasona como cuidado estándar en esto que veníamos viendo de este estudio reciente que habla de 6 miligramos kilo, perdón, 6 miligramos día por lo menos 10 días. Al momento de este estudio todavía no estaba como cuidado estándar la dexametasona. Entonces también tener cuidado, digamos, si se va a incluir en futuros estudios como cuidado estándar la dexametasona, para comparar estudios entre sí. Como limitación, bueno, el sesgo potencial de asignación al ser un estudio abierto. Se puede hacer un estudio doble ciego con plasma, por supuesto que es más costoso. Se terminó suspendiendo anticipadamente el estudio por una necesidad, una autocrítica a los autores que en relación a lo que era cuidados estándar, posiblemente también en relación a lo que era abierto,
y a los títulos de anticuerpos que detectaron y que consideraron y que se consideran altos a los pacientes que recibieron el plasma, ellos mismos dicen que necesitamos rediseñar este estudio. No va a bastar o no basta con hacer análisis de subgrupos. Así que muchos de los objetivos secundarios no los van a evaluar probablemente. Los futuros estudios deberían considerar tomar como donantes a los pacientes con enfermedad más grave, y acá, bueno, también se abriría una discusión si un paciente incluso internado, si estuviera en condiciones ya de estabilidad, aunque continuara grave y se dosaran sus títulos de anticuerpos y fueran altos, si podríamos tomar a este paciente como un donante en esa fase, no recuperados y no esperar 14 días que estén asintomáticos. Y una nueva hipótesis que también se plantea, o que se plantean los autores, es si el plasma o su derivado, la inmunoglobulina, podrían aportar un efecto inmunomodulador más allá de solamente la inmunidad pasiva. Bastante discutible esto porque, bueno, ellos mismos dicen que si hay títulos de anticuerpos altos, justamente en los que no habría beneficio. O sea, ese efecto inmunomodulador sería más algo embellecedor, digamos, que otra cosa. Esto es lo que ellos escriben un poco al final, que bueno, que tener en cuenta lo de los anticuerpos neutralizantes previamente al enrolamiento para futuros estudios clínicos, que esto es un poco lo interesante de este estudio, más allá que se haya terminado antes y que no hayan llegado a reclutar a todos los pacientes. En principio tomarlo como que no es necesariamente que el plasma no sirve. O sea, eso me parece interesante, no sacar conclusiones de ese tipo con este estudio al menos, y que sí dio a pensar esto, no solamente a medir los anticuerpos, sino que a buscar los títulos. El estudio de Nación, que si bien es de una sola rama, sugiere medir anticuerpos, pero no se indica, digamos, que cierto título va a ser el paciente que lo reciba o no lo reciba. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, que lamentablemente no es tan sencillo en nuestro medio buscar anticuerpos, y mucho más difícil obtener muestras cuantitativas. En relación al score clínico de la Organización Mundial de la Salud, el que ellos tomaron para ver la evolución clínica, bueno, en la escala iba de 0 a 8, 0 que no había evidencia clínica de infección, 1 que no producía limitación a las actividades diarias, el estadio 2 es que producía cierta actividad, ciertas limitaciones a las actividades, el 3 ya es el hospitalizado pero sin oxígeno, el 4 paciente que ya estaba con requerimientos de oxígeno, el 5 en alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, 6 son los pacientes, o sea, el score en grado 6 sería un paciente ya intubado y ventilado, 7 que además de la ventilación mecánica requiera soporte adicional de órganos, o sea, que tenga disfunción orgánica múltiple, ya sea con ECMO, terapia de reemplazo renal o vasopresores, bastante amplio este punto 7, y 8 finalmente la muerte. Y acá son las dos ramas de los pacientes que ellos llegan a estudiar. Acá podemos ver, digamos, en relación a este score que vimos recién, que los pacientes que tenían un score entre 0 o sea, perdón, de 2 o menor, no estuvieron enrolados. La rama que recibió intervención con el score de 3 tenían 7 para la rama de intervención y 1 para la rama que fue la de control o de cuidados estándar. Y acá, bueno, serían los pacientes que ya estaban con ventilación mecánica invasiva y soporte vital adicional, que son 8 para la rama de control, 5 para la de intervención. Los títulos de anticuerpos ya estaban presentes ya sea la rama control en 81% de los pacientes y en 79% de los de intervención, o sea, un gran porcentaje de los pacientes enrolados tenían títulos de anticuerpos, e incluso títulos más altos en los que recibieron el plasma. Bueno, la edad media
estaba, como dijimos, en 63, 61 años para las distintas ramas, y la duración de los síntomas al ser enrolado es un poco lo que también ellos ven como una debilidad del estudio. Ellos mismos hacen esa autocrítica. En relación a comorbilidades está bastante homogénea la muestra. Ahí están las comorbilidades. Y después, bueno, medición de parámetros, digamos, como LDH, PCR y ferritina. Bueno, eso es todo.